Aviso, el video que se presentará a continuación no es un análisis ni review del juego The Witness. Por otra parte, es posible que contenga spoilers del mismo. Además, las teorías que trataremos son simplemente conspiraciones de un pendejo que se aburría y se le empezó a ir la cabeza. Así que, tómalas como son, solo teorías o conspiraciones. Están advertidos. Últimamente he jugado The Witness, ese juego de puzzles sin objetivo, el juego que hace ver cada detalle, cada minúsculo píxel de porquería con el cual resolver algo que está en la otra punta del mapa. Estaría bien aclarar que lo terminé, lo pasé, lo completé, y como es de suponer, para aquellos que también lo pasaron, me dejó una sensación del estilo ¿qué acabo de jugar? Más tarde me puse a pensar qué quería lograr ese juego, qué me quería decir con esos mensajes de voz, esos detalles misteriosos, esas coincidencias forzadas y demás. Y como gran creador de conspiraciones extrañas y rebuscadas, no me iba a quedar con lo típico de quieren mostrarte lo linda que es la vida. Hace tiempo, en internet, circularon imágenes que contenían mensajes encriptados y ocultos con la firma de alguien que se autodenominaba Cicada 3301. Con el paso del tiempo, ese alguien se presentó como un grupo que busca sujetos extremadamente inteligentes, sin un propósito conocido. Esto dejó a todos los usuarios aún más intrigados que antes. Comenzaron búsquedas masivas para encontrar a los dueños de tales puzzles y sus objetivos. Poco tiempo después, Cicada respondió con un mensaje que aclaraba la situación. Explicaban que no pertenecían a ningún gobierno o religión. Además, no querían grupos de búsquedas, solo individuos que resuelvan los enigmas por ellos mismos sin hablar al respecto. Por mi parte, me interesé mucho en el tema, no en resolver lo propuesto, pero sí en por qué tanto misterio al respecto. Y por mi conocimiento en el tema, más que terminé recientemente The Witness, qué mejor que relacionar dos signos de preguntas en uno solo y en negrita. Cuando me puse a analizar el objetivo del juego, en ningún momento se me pasó por la cabeza Cicada. De hecho, ni tenía las intenciones de relacionarlos. Inconscientemente, mientras enumeraba los secretos de The Witness, fui encontrando paralelismo con el grupo mencionado. Empecé por el final. Realmente lo primero que me intrigó fue el hecho de la ausencia de créditos, o por lo menos que vuelva al menú principal. Al terminar el juego, este se cierra. En retrospectiva me fijé en lo último que había antes del cierre del juego. Me encontré en un ascensor que se movía en todas las direcciones y al avanzar se hacía invisible. Luego, sin el control del jugador, la cinemática recorre todo el lugar, mostrándonos todo lo logrado para llegar ahí. Una voz con eco dice frases poéticas tales como un flash de luz en una nube de verano, una lámpara titilante, un fantasma, etc. A la vez, podemos ver cómo cada puzzle se va deshaciendo a nuestro paso. Nuestro recorrido culmina en la misma posición en la que comienza el juego. Me centré en las frases, me daban la sensación de querer transmitir algo, pero no lo que se esperaría de un final revelador o solucionador de problemas. Esa fue la primera similitud con Cicada. A través de sus problemas transmiten un mensaje de autosuperación, pero que deja más dudas que respuestas. The Witness ambienta todo de forma tal que sea inspirador resolver los puzzles. Es decir que, por ejemplo, para resolver uno hay que mirarlo desde todos los ángulos posibles y cubriendo todo lo inesperado. También Cicada, la dificultad de sus puzzles no reside en resolverlos, sino en encontrar el problema, para lo cual hay que contemplar toda posibilidad. En The Witness, al resolver un puzzle siempre hay otro para resolver. Cada puzzle lleva a otro más grande que el anterior, al igual que con Cicada. El propósito, como ya dije, de ambos proyectos es incierto, creando una atmósfera de misterio y dudas que uno supone se resolverá en el siguiente puzzle, pero no. Consciente o inconscientemente resolvemos puzzles porque al notar el aumento de dificultad suponemos que al final descubriremos algo revelador, pero no. La ausencia de una persona, de un ser vivo en todo el juego, aumenta ese ambiente misterioso que nos rodea. Cicada también logra esto con puzzles que tratan la cultura humana y el arte. Además, siempre con la intriga de quién o quiénes crearon esos puzzles. En el 2014, Cicada reveló imágenes en un idioma desconocido y, como era de esperar, internet descubrió cuál era el idioma y el mensaje. Resultaron ser runas vikingas que hablaban de lo importante que es la confianza en uno mismo para poder aprender. Y además de lo obvio que sería del mensaje de The Witness sobre la confianza en uno mismo para lograr resolver nuestros objetivos, el cual nos los van diciendo a través de detalles y diálogos escondidos,
Está también el simple hecho de que si miran cualquier runa vikinga notarán dos cosas. La primera es que, por la antigüedad, se escribían sobre piedras, lo que hace referencia al entorno en The Witness y, por ejemplo, su similitud con los monolitos negros que encontramos en el juego. Y la segunda es sobre las runas en sí mismas. Lo primero que se me vino a la cabeza al verlas fueron los recorridos que hacemos en los paneles de The Witness para resolver un puzzle. Por último, no es por poner a Jonathan Blow como perteneciente del grupo Cicada, sería absurdo, sabiendo las políticas del grupo, que dejaran ver a uno de sus miembros, por ejemplo, pero él mismo ha dicho que el juego hay que disfrutarlo y resolver los puzzles por cuenta propia, cosa que Cicada también hizo. Cicada fue más sutil, pero desde que sus puzzles se resuelven por grupos numerosos han dicho que no quieren eso, quieren ver el potencial de cada uno por separado. Y en una de sus últimas imágenes hablan de lo importante que es la aventura y no el objetivo, haciendo referencia a la ansiedad de la gente por descubrir quiénes son. En The Witness, como también ya dije, uno siente la ausencia del final, dejando en claro que lo importante no es el final, sino el camino. Bueno, no sé si es cosa mía, pero estas son demasiadas casualidades. De todas formas, como dije al principio, esto no es un video para demostrar que The Witness fue hecho por Cicada o algo parecido. Todos sabemos que lo dicho en el video son simplemente cosas fantasiosas. ¿O no?